Vamos a grabar, que ya sé que es una trampa, no habilita mucho a que la gente venga, pero bueno, la idea de la reunión es, bueno, hacer un pequeño repaso, sobre todo de las dos primeras clases, la clase de esta semana, la 3 y la 4 la veremos un poco más en la próxima, bueno, veremos en tiempos más cortos. Em, Presentación general del curso, ustedes ya saben. Esto es para hablar del sector agropecuario en Argentina, un sector que es importantísimo, que es clave en todo lo que es el sector exportador y en la historia de la Argentina, ¿no? Uno si lo mide en relación al PBI, es un sector que tuvo muchísimo peso, obviamente, en el siglo XIX, pero que, bueno, obviamente fue perdiendo peso a medida que la economía se iba diversificando, se iba apareciendo la industria y después iba apareciendo los servicios. Bueno, todo eso hace que es un sector que, en términos de lo que es la economía argentina, pierde obviamente peso, lo mismo que la industria, por ejemplo, ¿no? Una cosa era a mediados del siglo XX y otra cosa es ahora, pero no deja de ser muy importante en lo que es las exportaciones, ¿no? En las exportaciones argentinas hoy podríamos decir que bueno, 25 a 30% son del sector eh, agroexportador, y si le agregamos el aceite y todo eso, sí, podemos llegar fácilmente a 40%. El resto, sobre todo minerales, hidrocarburos, autos, industria, ¿no? También se exportan servicios, se exportan varias cosas, pero sigue siendo algo importante para nuestro país. Entonces, bueno, yo lo que les propuse ahí son algunos textos. Van a ver que hay algunos textos que son en inglés. Bueno, eso, porque verdaderamente trato de evitar eso, pero son textos que abordan un poco cómo funciona el mundo, para decirlo así. Y es cierto bueno, los textos que se estilan ver en estos casos o que son de referencia son más bien en inglés. Hay uno, por ejemplo, de McMichael, que a mí me gusta porque es algo es lo que se llama el food regime o el régimen alimentario, ¿no? Que es un poco lo que dice es cuál es el lugar de la agricultura dentro del capitalismo. Y es importante, ¿por qué es importante? Porque, como les dije, obviamente no tiene ya el peso que tenía antes la agricultura, nos pasa lo mismo a todos los países, pero comer es algo, digamos, es un imponderable, tiene muchísimas cuestiones importantes, la geopolítica, para países como China, por ejemplo, que lo veremos más adelante, el tema de la comida es algo, es un imponderable. Entonces sigue habiendo, ¿no? Dentro del capitalismo una relación con la agricultura que es, obviamente, los gobiernos tienen que, en la medida de lo posible, piensen en el gobierno de África, sobre todo de Asia, que a veces no llegan, ¿no? Que tienen que importar, nosotros exportamos muchos alimentos al mundo, quiere decir que el mundo no necesita esos alimentos. Hay muchos países que no tienen cantidad de oferta o para nutrir a su población, y entonces, bueno, por eso aparecen países como Argentina. Entonces, algo que está repleto de instituciones, repleto de estados nacionales que se meten a intervenir, obviamente, en esos mercados, siendo cosas tan importantes, no lo van a dejar al libre albedrío del mercado. Y entonces, bueno, lo que hace McMichael y, digamos, todo lo que es esa literatura del full regime es dividir un poco en etapas esa relación entre la comida dentro del capitalismo. Una primera que es más liberal, que es más del siglo XIX, que es de hegemonía británica, obviamente, en la cual se incluye, bueno, la colonización de África, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, como Gran Bretaña, el Reino Unido necesitaba comida, obviamente de importación, ahí aparecen los mercados como el nuestro, como Argentina, digamos, todo ese gran momento de la primera globalización o del liberalismo del siglo XIX. Después, en una segunda parte,
está obviamente la hegemonía de Estados Unidos, que ya es distinto porque Estados Unidos no es importador de alimentos, sino que exporta alimentos. Y exporta también, y lo que empieza a hacer, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a armar toda una serie de instituciones, como el GATT, como bueno, y otras, digamos, más a nivel de nacionales, pero aparece, por ejemplo, el Plan Marshall. Con el Plan Marshall, por ejemplo, lo que pasa en países como europeos es que empiezan a aparecer la soja como un reemplazante de nutrientes animales que tal vez vienen a reemplazar a otros productos que antes se utilizaba, entre otros la soja empieza a hacer su aparición cada vez más fuerte, hay un gran lobby de los grupos sojeros de Estados Unidos primero empezaron colocándolos en todo lo que es el ejército de Estados Unidos y después, bueno, a Europa y todo eso. Se empiezan bueno, el trigo, que era casi desconocido en Asia, lo empiezan a implementar. Entonces, bueno, eso, la verdad que está bien comentado ahí en el artículo y, digamos, una pregunta un poco, que un debate que se da ahí, es si a partir de los años 80 no se abre una tercera etapa, ¿no? de ese régimen alimentario, en la cual Estados Unidos empieza a dejar como país, de tener tanta importancia, ¿no? Porque ya no hay más Unión Soviética, o se empieza a caer, le empieza a exportar incluso a la Unión Soviética en los años 80, sino que, 70, 80, sino que son las empresas transnacionales, ¿no? Las que empiezan a manejar ese mercado ya un poco más, con menos instituciones estatales. Un regreso, digamos, una segunda globalización, un regreso al liberalismo un poco más tradicional que se dio en ese mercado del agro. Entonces, bueno, está bueno para, ¿no?, situar un poquito como el mundo, las etapas a nivel mundial en las que pasó la agricultura. Y ahí está el texto de Ghiberti, que es un clásico de los años 60, que él lo que hace, bueno, es un librito chiquitito, lo tengo acá, pero está el PDF, que tiene algunos errores, ustedes van a ver, no importa, de tipeo, pues se ve que retipearon el libro. Y, y bueno, lo que hace es un poco también lo mismo. Ghiberti hace como una etapa, ¿no? Las etapas históricas de la agricultura en la Argentina, donde empieza con este, el saladero, después viene todo lo que es la parte de las exportaciones de carnes, ¿sí? Y después, ya llegando a los años 30, los inicios de la agricultura, sobre todo en Argentina. Entonces, bueno, un poco menciono las etapas que existieron en el agro argentino, en el sector agropecuario argentino, desde los orígenes, ¿no? Desde Belgrano, obviamente, que recuerden que Belgrano era alguien que decía, como dice un amigo, ¿no? Era proteccionista Belgrano cuando se hablaba de industria, era, eh, pero era liberal cuando se hablaba de la parte del agro, porque necesitaba que el agro empiece Fisiócrata incluso, para decirlo de cierto modo, Claro. él veía que el agro podía llegar a crecer, y entonces, bueno, le daba ahí, y era más bien, digamos, como quería, estaba en contra de los monopolios, del monopolio de España, bueno, en ese sentido sí era más liberal. Entonces, bueno, en este caso, la necesidad de desarrollar el agro ya Belgrano la veía en su momento. Entonces, bueno, esto es un clásico, tal vez lo leyeron, porque es típico de que se ve a veces yo lo vi en el UBA 21, en verdad, lo que era Sociedad y Estado, el CBC, digamos, pero yo me imagino que se verá en varias materias introductorias. Entonces, bueno, esos son los textos y después está, bueno, hay otros textos, ¿no? Que yo le agregué, está el de Arceo. Arceo es un clásico también, un libro clásico en el cual es largo, pero para mí es para el que se engancha con la teoría. La primera parte es excelente porque te hace un retrato, digamos, un detalle de las discusiones, los debates sobre el rol del agro en la acumulación
de capital argentina, una perspectiva marxista, pero distinta. El marxismo generalmente ve como intercambio desigual de Emanuel Arguiri, lo ve como, bueno, algo que se define desde los mercados internacionales, y él por ahí le pone también un papel institucional importante sobre el rol que cumplió el acceso a la tierra en Argentina para determinar un poquito algunos cursos de la historia de nuestro país. Entonces, bueno, ahí tienen para divertirse bastante. Em, bueno, eso son unas generalidades de lo que ustedes tienen para leer. No sé si hay alguna pregunta al respecto, pero bueno, o del programa, porque la primera vez que nos encontramos, tal vez alguno tiene algún detalle sobre el programa. Yo les confieso que esto lo trabajé, lo reestructuré este año. Antes dábamos esa clase con Ernesto Matos y Ernesto le daba mucho más énfasis en la parte histórica, y por ahí van a ver que en el programa ahora le doy mucho más detalle a la parte actual. Lo van a ver, digamos, yo hice la tesis doctoral sobre esto, entonces un poco es retomar todo lo que vi en la tesis doctoral, lo vuelco ahí, lo comparto con ustedes, algún capítulo de la tesis van a tener la oportunidad de leer, así que bueno, es eso principalmente. No sé si hay preguntas un poco sobre esto, hay más textos, yo no vimos todo, pero bueno, está este de la clase uno, que son los que mencioné, y después el de la clase 2, que un poco cuando se empieza a ver la caída, ¿no? La crisis del agro, el estancamiento, lo que se llama. Ahí hay un texto de Cadenazzi, que, bueno, no conozco al autor, pero me pareció interesante porque como historiador rearma los debates sobre el por qué aparece ese estancamiento entre los años 30 y los años, bueno, algunos lo ubican hasta los años 60. O incluso 70 algunos, pero bueno, un poco los debates sobre las razones de ese estancamiento. Es interesante, me parece, para el que le gusta, pero incluso para entender, digamos, Argentina. Están los que piensan que ese estancamiento, bueno, bueno, tenemos un presidente que se la pasa hablando de la decadencia argentina y que retoma un poco también esas discusiones. Queda claro que para el gobierno actual retoma varias de las teorías que dicen que todo esto empieza cuando llevamos adelante una industrialización eh, que no fue mala de por sí, pero por lo menos, para retomar algunas discusiones, fue mal llevada, o fue llevada mucho peor que lo hicieron países como Australia o bueno, otros países periféricos. Ujú. Y después otros que empiezan a decir, como Jorge Sábato, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que la oligarquía argentina no quiso hundir capital, ¿no? Y entonces, bueno, al hundir capital, ¿qué quiere decir? Es jugarse, cuando hundís capital, y que vos te jugás por un sector en particular. Prefirió, digamos, el patrimonio terrateniente, para decir así, y trabajar desde ahí. Pero trabajar desde ahí, tener esos ingresos. Hay otras visiones que dicen, bueno, simplemente el criterio que tuvieron es un criterio especulativo, de que digamos, con lo que ganaban de la renta agropecuaria estuvo bien, y eso generó problemas, porque esa renta agropecuaria terminó generando problemas para la industrialización, y con todas las cuestiones de transferencias que ustedes saben, para la industrialización, para industrializar necesitas transferir ingresos de algún lado, y muchas veces eh, se terminan dando a través de distintas herramientas, puede ser retención de esas exportaciones, puede ser las juntas de grano en su momento y todo eso, eh, pero digamos hay que intervenir para transferir recursos del sector agropecuario al sector industrial. Bueno, eso son un poco las cosas que aparecen, y en esos años también aparecen justamente estas regulaciones. Aparece la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne y todo eso, y ahí el IAPI en general, y ahí tenemos un texto de Nicolás Cebolla, que es de un libro que nosotros sacamos en el Centro Cultural de la Cooperación en su momento sobre la soja, ¿no?
era un poco el dilema que poníamos, era no dilema, tensión, como subtítulo entre el monocultivo y la necesidad de divisas. Bueno, eso eh, bastante premonitorio fue 2014 y entonces ahí ya aparecían algunas de las tensiones que veremos después. Pero bueno, en ese texto está ese capítulo, en ese libro está ese capítulo que trabaja este, las interacciones o las intervenciones del Estado en esos años, comparando qué pasa con otros países también, así que está bueno. Resume un poquito los debates y lo que ocurrió. Y, así que bueno, eso es un poquito digamos, lo que tienen para leer y bueno, espero que les sirva. No sé si hay alguna pregunta de todo esto o sobre la forma o sobre todo cómo vamos a llevar la clase. Tenemos cinco charlas de estas. O sea, esta es la primera, tenemos otras cuatro después, iremos viendo los capítulos, por ahí profundizaremos más en otros. Profe, ¿te puedo sacar un poquito de contexto rápido porque estoy trabajando y mucho no puedo hablar tampoco? Sí, claro, claro. Soy Adrián, perdóname que no pueda atender la cámara. Eh, el trabajo final, ya que estamos, así lo vamos Sí, el trabajo final procesando en la cabeza. sí, para mí lo mejor que pueden hacer es agarrar un sector que no sea el de la soja. Cualquier sector Sí, agropecuario, puede ser pesca, puede ser de una región, si ustedes están en una región en particular, y analizarlo, ¿no? Hacer un análisis sectorial de, no sé, producción, exportación, cuestiones laborales, digamos, economías regionales. Me parece que eso es lo mejor que tienen para llevar. eh, Porque pueden surgir cosas que, bueno, obviamente yo no conozco todos los sectores, pero cada vez que hacemos este tipo de trabajo final, a muchos alumnos les sirven para, digamos, para su carrera o para lo que sea, y nosotros nos permite conocer todo un mundo de lo que pasa en Argentina en los distintos sectores, que muchas veces, digamos, acá nos vamos a centrar en la soja y en lo importante, pero después hay toda una serie de sectores que existen, que son importantes, que tienen una dinámica propia, y eso es lo que queremos que se muestre en el punto. está muy bien, está muy bien. Y te hago una más, y ya no te jodo. Eh, ¿La cursada va a tener trabajos para presentar o solamente nos manejamos con el trabajo final? No, no, con el trabajo final y Ah, estas perfecto. charlas que estamos teniendo, que por más que la grabe, puede que me olvide grabarlo en algún momento, entonces lo mejor es que estén todos en presencial, que me parece que hasta aparte, yo creo que el plus de estas charlas es esto, es la interacción. Dale, profe, te agradezco muchísimo. Dale. Voy yo con otra pregunta, Martín. No he leído el programa, te lo confieso, no lo he visto todavía. ¿Va a haber algo en la cual podamos, más allá de la descripción por sectores productivos y demás, conocer los actores, ese mundo de actores, eh, algunos pulpos, como le llaman, que interactúan permanentemente, marcando quizá el derrotero de las políticas? Te doy una experiencia personal. Año 2008, cuando fue la famosa crisis del campo. En ese momento me tocaba yo, si bien soy de Córdoba, vivo en el norte del país. Y tenía una función pública y me tocó, tomé una decisión, una postura política de lo que se le llamó la defensa del campo, pero no de los grandes terratenientes, sino de los pequeños productores de todo el norte del país. Hablo de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta. Y en ese momento sentí y viví en carne propia lo que era el rol de por un lado, del sector político sobre esa medida y de los grandes pulpos. ¿M? Y en el medio navegaban todos los sectores intermedios a los cuales creía que yo representaba en toda esa movida que hicimos acá en el norte del país. Y viví en carne propia, con nombre y apellido, la experiencia de los grandes que terminan tomando las definiciones en este país. Algo de eso se va a ver acá. Sí, sí, sí. Ahí hay como toda una parte que es sobre
Bueno, hay distintos actores, ¿no? En la cadena, Mm, tanto, bueno, la clase tercera, ustedes ya empiezan a ver la cuestión de las semillas y la disputa por las semillas, y aparece Monsanto, por ejemplo, el tema de las mm, maquinarias, aparecen las maquinarias importadas, los grandes bichos, y obviamente veremos algunos números sobre lo que son las traders, ¿no? Al fin y al cabo son las que manejan el comercio internacional, y cuestiones financieras, donde aparecen los pools de siembra, aparecen, digamos, los grandes contratistas, obviamente, porque lo que ha cambiado con la soja, que es la novedad, un poco es eso. Así que bueno, sí, la intención es pensar la estructura económica y social, sí, en ese sentido. Y es cierto que nos elegimos mirar las cosas grandes, como les dije, es decir, los grandes actores, no miramos los chiquitos, y tampoco decíamos, no es sociología, no es con lo cual no es un detalle de los actores, pero sí me parece esencial en la forma de ver la economía mía y de la carrera, que aparezcan los grandes actores. Así que bueno, ta, y eso, digamos, el resto, a mí me gusta compensar esto de que necesitamos mirar el bosque para que cada uno después con el trabajo final le dé un toque más de, bueno, también están los otros, las cosas más chiquitas, las cosas que, bueno, por los detalles nos podemos dar en este curso, pero mm. que hacen la diversidad del campo, digamos. Digamos, una de las cosas que vamos a discutir, por ejemplo, es el tema de la sojización. Hasta qué punto el campo, hoy vos hablabas de la 125, hay cosas que venimos discutiendo bastante nosotros, es la cuestión de que el campo ya no está más en una situación como la de la 125, con holgadísimo de precio y de ganancia. Uno mira los datos y el que alquila ya no tiene ganancias, casi, ¿sí? El que Sí, alquila la tierra. Y eso cuando, bueno, vivís más lejos por el efecto de costos de traslado, de de rentabilidad, logística. de rendimiento. También, si estás en tierras marginales, como dice Ricardo, bueno, todo eso se complica más. Así que, bueno, eso también queremos meter el foco en eso, de que no es, yo creo que no es posible seguir con la retención del 35%, por ejemplo, ¿no? Para pensar hacia mañana, eh, eh, cosas que tendría que pensar la oposición, ¿no? Pero tampoco, a ver, tampoco es bajarlas a cero y que se No, beneficien no, cuatro. tampoco bajar a cero, y este gobierno la va a bajar a cero, así que, Ah, pero digo, si hacemos un estudio serio de la rentabilidad de la producción agropecuaria, con estos precios internacionales que ahora están subiendo un poquito, ya la verdad que no da retención del 35%, y pensar un poco también las diagonales políticas que hay que tirar con ese sector, porque no puede seguir en conflicto eterno de hace, ya pasaron 17 años, 17 años, correcto. van a pasar 20 años, vamos a seguir con la misma Y discusión. vamos a ir peleándonos con todo. Ha cambiado mucho en Argentina. Tata. Gracias, loco. No, bueno, es eso. Y vamos a ver después en el programa, van a ver, digamos, también China, que es algo importante. Mi tesis es sobre el triángulo China, Argentina, Estados Unidos, alrededor de la cuestión de la soja, y un poco cómo van transformando también los chinos. Es interesante porque el agro chino me metí porque nadie se había metido y había escrito al respecto, cómo el agro chino se está transformando hacia adentro y va a terminar tal vez transformando el mundo y armando, retomando a eso de McMichael que le decía al principio. Hay unos textos que dicen que China está armando como una cuarta etapa de ese régimen alimentario centrado alrededor de sus empresas, ¿no? Entonces, bueno, tener también esa perspectiva este, bueno, Algo presentaron, perdón, algo presentaron anteayer en el 15º Congreso Nacional del Partido, presentaron China 2025-2035, con énfasis en alimentación, salud, educación, 100% garantizado para el 100% de su población.
Ahí va. las metas que han proyectado, digo, o sea, las van a publicar dentro de muy poco, lo que publican, pero las van a sacar dentro de muy poco. Sí. Por eso, o sea, nuevos actores también, ¿no? Que están apareciendo. Más allá de las traders, aparecen nuevos actores. Costco, ChemChina, digamos, que algunos ya, vamos a ver que enseguida, digamos, en la cuarta clase ya empezamos a charlar un poco de todo esto. Claro. No sé si hay algo más. Profe, buen día. Yo una cuestión organizativa nomás. ¿Las clases sincrónicas van a ser todos los martes o martes de por medio? Son los martes, son a esta hora porque, bueno, a veces me parece mucho más, me ha funcionado más en este horario que en horario más nocturno, para gente que tiene familia, que yo, entre otros yo. Pero son 5 clases, no son todos los martes. Eh, si quieren, ahora les pongo bien las fechas para que nos vayamos organizando. Les pego bien las fechas en el grupo WhatsApp. Le, ¿Eh? Gracias. No sé si hay algo más. Bueno, una clase de presentación sobre todo. Bueno, les aconsejo que lean, me parece que están los textos, les van a servir y bueno, la próxima nos metemos un poco más en los temas actuales y por ahí podemos charlar un poco más de todo. dale, ¿Eh? dale. Bien, nos vemos. Chao, loco, gracias. Chau, chau.